Compañeros, nosotros somos el equipo 6. Estamos conformados por Arturo Bereyes, por Valeria Yasmín y por mí, Iván Orozco. El día de hoy les vamos a estar presentando el tema de la psicología en los inicios del siglo XX, específicamente del estructuralismo. Bueno, pues, ¿de qué trata el estructuralismo, no? Se nos habla de que es un enfoque de investigación y que es afín a diversas ciencias y disciplinas que propone el análisis de un objeto o de un sistema como un todo complejo de sus partes relacionados entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que el estructuralismo propone que se estudie pues el objeto de estudio y que en este se intenten encontrar cuáles son todas las estructuras como básicas o simples que lo conforman. Tenemos que tener en cuenta también que el estructuralismo no es en sí una escuela concreta del pensamiento y otro dato importante sería que pues sus inicios son en el año de 1879. Primero vamos a hablar de Wilhelm Wundt. Él nació en Alemania en el año 1832 y murió en el año de 1920. Fue un psicólogo, fisiólogo, filósofo y profesor de filosofía. Y Wilhelm Wundt fue considerado el padre de la psicología experimental. De hecho, se considera que él fue el primero en utilizar este término y también fue el primero en fundar el primer laboratorio para hacer experimentos. Uno de los objetos de estudio de Wilhelm fue la estructura de la experiencia. Él nos decía que esta estaba conformada por dos elementos básicos que iban a ser las sensaciones, que esta era como la parte más objetiva de lo que estábamos percibiendo, y los sentimientos, que esto ya era más susceptible a que pues tuviera su singularidad y cada sujeto le diera su propia interpretación. El método que utilizaba pues en este laboratorio experimental era el de la introspección. Esta era que se seleccionaba al sujeto y se le capacitaba. Él era entrenado para observar y para analizar lo que estaba pasando en su conciencia. De esta manera, el sujeto iba a poder externar de manera objetiva cuáles eran qué era lo que estaban provocando estos estímulos que se le iban presentando. Los estímulos podrían ser imágenes, podrían ser sonidos, pues, etcétera. También Wundt nos decía que dentro de las mismas sensaciones podríamos distinguir entre pues 4 categorías, por así decirlo. La primera iba a ser la intensidad, que con esta él se refería a pues con cuánta fuerza era que estábamos sintiendo lo que estábamos sintiendo. La duración, que hacía referencia a cuánto tiempo se quedaba esta sensación en nuestro cuerpo. La extensión, con la que se refería a en qué parte de nuestro cuerpo era que se estaba pues sintiendo esta sensación, y la cualidad, que pues es cómo se sentía. Después también hacía una división de los sentimientos. Estos podrían estar dentro de 3 categorías. La primera era la tensión o el alivio, la segunda es el placer contra el displacer y la tercera iba a ser la excitación versus la depresión. Para Wundt también los procesos de adquisición del conocimiento representaban procesos cognitivos complejos. Él decía que estos procesos cognitivos complejos requerían de sentidos, de un análisis y de una estructuración mental. La estructuración mental iba a contar con pensamiento, con lenguaje y con inteligencia. Con pensamiento, pues se refería a la capacidad que tenemos para reflexionar mentalmente. Con lenguaje, pues con este mecanismo que tenemos para podernos comunicar los unos con los otros. Y con la inteligencia nos referíamos a la capacidad que tenemos para resolver los problemas. También Wundt
distinguió entre el término de percepción y apercepción. Él decía que dentro de la conciencia encontró a la percepción. La percepción era un punto de fijación en donde todos los contenidos eran percibidos muchísimo más claros y la percepción era la clave para que la estructuración y dirección pues formaran nuestra experiencia. ¿Le puedes dar a la siguiente? Gracias. También, pues dentro de esto del estructuralismo es importante que mencionemos a Edward Titchener, que nació en 1867 y murió en el año de 1927 en el Reino Unido. Él fue fundador de la psicología estructuralista. Podemos decir que Wilhelm Wundt fue quien dio inicio a todo eso, pero se le considera a Edward Titchener el fundador de la psicología estructuralista, porque en realidad fue él quien la dio a conocer pues en los Estados Unidos. Edward Titchener fue un psicólogo y profesor y como ya les había dicho pues fue discípulo de Wundt. Titchener nos decía que la conciencia estaba formada por 3 elementos, que eran las sensaciones físicas, otra eran los sentimientos y otras eran las imágenes. Con las sensaciones físicas, pues era como toda esta parte que ya mencionamos, que eran las impresiones que el mundo físico nos da. Los sentimientos, pues era lo que nos podía agradar o lo que nos podía desagradar. Y las imágenes hacía referencia no tanto a algo que estuviera presente ahí físicamente, sino que eran más como los recuerdos que esto nos traía. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito sobre la Escuela de Wurzburgo, que fue fundada por Oswald Kulpe en 1896. Bueno, como ya lo mencioné, fue fundada por Kulpe y él era discípulo de Wundt, y él se le conoce porque ha creado una dirección psicológica independiente. Asimismo, la Escuela de Wurzburgo se llama así porque él ha sido primeramente profesor de la universidad de esa capital, y lo que caracteriza a la Escuela de Wurzburgo es que precisamente la indignación experimental de los fenómenos complejos o superiores, como el juicio, el razonamiento y la abstracción, las impresiones estéticas y los procesos superiores de voluntad, son los que se dan a conocer en este colegio. Y para llevar a cabo esta aplicación del método experimental a las funciones superiores del espíritu era necesario una modificación de este mismo. Y la forma general de estos nuevos métodos consiste en que el sujeto es sometido a un experimento, y se le presenta una cosa que se le haga excitante. Por ejemplo, puede ser una palabra o una frase, y ante él ha de tener presente un sentido o tratar de dar una respuesta adecuada o pues como tal una reacción de algún modo. La percepción del mundo se realiza a través de representaciones, dejando sentado contra la, tesis sensorialista la existencia en el pensamiento de componentes sin contenido personal ni imaginativo, y abriendo el camino definitivo hacia la experimentación psicológica de los procesos del pensamiento. Su método consistía en la autoobservación sistemática, o sea, en ver lo que tu cuerpo reacciona a través de este tipo de cosas o excitaciones. Este método ha sido principalmente criticado por Wundt, quien piensa que no todo se influye sobre el espíritu. Y a esto, la Escuela de Wurzburgo responde que es un hecho que la introspección es posible y que hasta en la forma de análisis en el recuerdo se puede observar, ¿no? En el que se representa muchas veces los métodos, ofrece la misma seguridad y facilidad que la observación de los objetos externos como tal en experimentos. Y bueno, ay, es que no se está. ¡Ah!
A ver, esperen. Ahí está. Ahí está. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de cómo fue que se desarrolló la psicología en Estados Unidos. Primero les voy a dar un poquito de antecedentes. Ellos tenían bastantes anclajes culturales con Europa, tenían una religión protestante y todavía tenían la filosofía ilustrada europea. No les llegó el escepticismo europeo hasta que salió la teoría de evolución de Darwin. Y además de estas características, ellos como que al enfrentarse a este nuevo mundo, a este nuevo lugar geográfico, pues como que querían aprovechar todo para que fuera práctico, o sea, no querían perder el tiempo teorizando las cosas y valoraban las cosas por la utilidad que éstas les daban. Y bueno, la primera etapa del pensamiento norteamericano es desde que se estableció la colonia en 1640 más o menos, hasta 1776, que se independizaron. Para este entonces pues ya existían universidades como la de Harvard, la cual tenían características de escolantismo británico. Y es durante este periodo que surgen otras alternativas al escolasticismo, como el empirismo, el sensualismo y el materialismo francés y las ideas de Thomas Reid. Luego tenemos el periodo de la filosofía intelectual. En este periodo destacó la filosofía escocesa del sentido común y la psicología de las facultades. El sentido común era algo como que, según esa filosofía, era algo que todos teníamos, que nos llegaba de manera divina, y este sentido común legitimaba las ideas populares, o sea, lo que creía la mayor parte del pueblo, de la población. Esta filosofía se mantuvo hasta que llegó el pragmaticismo filosófico y el funcionalismo. De la psicología de las facultades, un ejemplo es la frenología. La frenología es el estudio de las aptitudes a través del cráneo. O sea, literal les tocaban la cabeza a las personas y podían determinar cuáles actitudes tenían como más desarrolladas, como el ego. Y entonces también como esta frenología, junto con el sentido práctico que tenían los estadounidenses, pues como que minimizaron mucho la teoría y maximizaron la práctica. Entonces usaban la frenología indiscriminadamente, o sea, los hermanos Flower, que fueron los que más lo usaron, se daban recorridos por Estados Unidos y le vendían eso a las personas como lecturas de sus aptitudes mentales, pero vamos, aunque sí tenían ciertos fundamentos científicos, pues no eran del todo cierto porque se separaban de la teoría. Y bueno, pues luego tenemos el renacimiento de la psicología. Este es un periodo bastante corto, dura como 15 años y, o sea, como en este periodo Estados Unidos empieza a desarrollar como que muchos libros, muchas investigaciones, o sea, empieza a crear su propio contenido psicológico. Y es por esto que se dice que es una independencia de la psicología, o sea, porque ya no depende de otras como el escolanticismo británico. O sea, ya eran sus propias filosofías, sus propias maneras de pensar. También, pues como que para que se diera este desarrollo, surgieron varios laboratorios de psicología, de los más importantes en la Universidad de Chicago. Y por último, tenemos el periodo funcionalista. En este periodo, pues, como lo dice el título, se establece el funcionalismo y es a partir de la publicación del libro de John Dewey que se llama El concepto del arco reflejo en la psicología. Y pues este marca un punto de inflexión que va hacia el funcionalismo, y también durante esta etapa es que surgen varias de las grandes escuelas psicológicas, como el conductismo, Gestalt, estructuralismo, el funcionalismo, entre otras. Y bueno, también como por último de esto de Norteamérica, uno de los más grandes exponentes del funcionalismo es William James. James es uno de los principales representantes del funcionalismo. Él fue médico, profesor de fisiología y psicología. Su libro más importante es Principios de la Psicología, y con este libro busca consolidar un pragmaticismo que diga cuál es la actitud correcta frente a la vida
y los problemas filosóficos. Además, su pragmatismo da una solución de tipo moral incontestable, puesto que los criterios de utilidad siempre son adecuados. Bueno, pues ahora vamos a ver el estructuralismo versus el funcionalismo. Primero que nada, pues bueno, ya se ha mencionado, pero haciendo un breve resumen, ¿por qué se llama estructuralismo? Porque estaban preocupados por el descubrimiento de la estructura o la anatomía de los procesos conscientes. Su objeto de estudio era la estructura de la conciencia y su método de estudio es introspectivo con procedimientos experimentales. Y el funcionalismo, su objeto de estudio es la conciencia de un punto de vista pragmático. Esta escuela del funcionalismo es anterior a la del estructuralismo, que es sobre Titchener, y evoluciona de la mano, pero sin embargo obtiene muchos más seguidores esta y acaba por destruir al estructuralismo como tal. Y bueno, en esta escuela uno de los principales es William James, que fue un psicólogo y filósofo estadounidense que nació en 1842 y falleció en 1910. Como tal, este fue un enfrentamiento más que nada científico y se convirtió en una diferencia nacional, empezando esta discusión entre Baldwin y Titchener, pues ya se hizo algo como súper grande que terminó saliendo en revistas y muestra una polémica nacional. La conclusión a la que llega Titchener sobre esta discusión es que nos dice que existe un razonable consenso dentro del ámbito experimental en lo relativo a los postulados de una psicología puramente estructural, mientras que en otros los psicólogos de la función existe un desacuerdo radical. La mayor esperanza para la psicología descansa y en este momento es la continuación del análisis estructural. Como tal, esta disputa o discusión, a pesar de que no es como que haya un ganador como tal, sí es, como lo mencioné hace rato, que desbanca un poco más a la otra escuela, llegan como a un punto en el que pues son dos pensamientos súper contrarios y son dos caminos a los cuales pues cada persona puede tomar, ¿no? ¿Le puedes dar a la que sigue? La psicología funcional no se ha elaborado pues como tal la paciencia, perdón, el entusiasmo y la exactitud científica como la psicología que está en la estructural, ¿no? Y como tal se pueden poner a debatir las cosas buenas y malas de una y de la otra, pero como ya lo mencioné, es cuestión de pensamientos y de que cada persona toma ya su camino. Entonces termina esta pelea pues dando a entender lo que una escuela y lo que otra y lo que un pensamiento y el otro le hace falta o lo que tiene, pero pues vuelvo a reiterar, no es como que gane una como tal, sino que se hacen dos pensamientos diferentes y continúan así. Podemos aquí observar las referencias de las cuales se hizo nuestro proyecto y pues muchas gracias.